1823, el anciano Antonio Salieri es encontrado por sus sirvientes tras haber intentado suicidarse cortándose el cuello, lo que le hace que lo lleven a un manicomio, donde recibe la visita del padre Bowler, un joven sacerdote. Salieri intenta confesarle ante una tal insistencia y afirma que él fue el que asesinó a Mozart. Salieri le cuenta que fue el compositor más famoso de su época, habiendo escrito 40 óperas, con las que triunfó, aunque el sacerdote no es capaz de identificar ninguna de sus melodías. Cuando finalmente reconoce una, esta no es de él, sino de Mozart. Le confiesa entonces al sacerdote que admiraba a Mozart desde niño, cuando este era objeto ya de admiración, tocando entre reyes y ante el propio Papa. Él, por el contrario, no era apoyado por su padre frente a su deseo de dedicarse a la música, pidiéndole a Dios que le ayudara a ser el mejor músico, ofreciéndole a cambio su celibato. Y de repente sucedió el milagro. Su padre murió y pasó de ser un niño frustrado a vivir en Viena, donde tras estudiar música llegó a ser el maestro de cámara del emperador José II. Salieri tenía curiosidad por conocer a Mozart, al ser conocedor de que éste había compuesto su primer concierto a los 4 años, su primera sinfonía a los 7 y su primera ópera a los 12, que le llevará a pensar que sería fácil de reconocerlo, pues tal vez una persona con ese genio tendría necesariamente algún rasgo que evidenciará su talento. Hoy te resumo Amadeus. Lo busca por ello en una recepción ofrecida por su protector, el arzobispo de Salzburgo, entre los invitados para descubrirlo, jugueteando con una muchacha, comprobando que el admirado genio no es más que un jovencito soez y atontado. Sabiendo que Mozart está allí, el emperador decide retenerlo en Austria. Para su recepción, Salieri compone una pequeña pieza de bienvenida que tocará el propio emperador mientras entra el joven, el cual una vez ante el emperador le muestra que pese a haberla escuchado, una vez recuerda la pieza que él mismo adorna, convirtiéndola en algo más brillante tras improvisar sobre la marcha. El emperador está interesado en encargarle a Mozart la composición de una ópera, que éste le propone que sea en alemán, componiendo así el Rapto en el Seraglio. En el estreno, Salieri reconoce el genio de Mozart y se asombra al comprobar cómo el intérprete de la obra es Caterina Cavalieri, la mujer de la que ha estado siempre enamorado, aunque nunca se lo dijo debido a su promesa de ser célibe, comprobando además con horror que ésta ha sido amante de Mozart. La ópera gusta mucho, aunque el hecho de que el emperador dijera que le sobraban notas hace que no tenga demasiadas representaciones. Entre tanto, Mozart decide casarse, pese a la expresa petición de su padre, con Constanze, la hija de su patrona. El emperador decide encomendarle a su sobrina para que Mozart le dé clases de música, aunque el celoso Salieri sugiere que para ello pase una prueba, que Mozart se niega a realizar, por lo que finalmente no le encomiendan el trabajo, lo que hace que el compositor pase por graves dificultades económicas. Pero Constanze, menos orgullosa que él, acude a espaldas de su esposo a ver a Salieri, para pedirle que interceda por él para que consiga el trabajo, mostrándole lo trabajador que es su marido, llevándole sus últimas composiciones, comprobando que éste escribe sin cambiar nada, siendo Salieri capaz de reconocer en esas composiciones la voz de Dios. Le dice a Constanze que intercederá ante el emperador, pero solo si ella va esa noche a verlo, lo que la muchacha hará, desnudándose ante él, dispuesta a acostarse con él a cambio de sus favores, aunque él la rechaza. Y esa noche Salieri se declara enemigo de Jesucristo, que le dio la capacidad de reconocer en otro lo sublime de su obra, pero no el talento para crearla, prometiendo hacerle el mayor daño posible a Mozart. Advertido de la situación en que vive su hijo, llega a Viena el padre de Mozart, yendo juntos a una fiesta de disfraces, donde en un juego le imponen castigos como imitar a Bach o tocar al revés, pidiéndole a Salieri, amparado en su máscara, que toque como él, y Mozart lo hará burlándose de él. Un día aparece en casa de Mozart una muchacha que dice que trabajará como criada en su casa y que le pagará un admirador, sin revelarles que este es Salieri, que podrá tener acceso a través de ella a toda la información sobre sus actividades. Se entera de este modo que está escribiendo una ópera basada en las bodas de Fígaro, obra declarada indeseable por el emperador, el cual llama a Mozart a su presencia, tratando de convencerlo de que escriba sobre temas más trascendentes, lo que Mozart considera aburrido, consiguiendo convencer al emperador para que le permita seguir con su proyecto. Ante ello, Mozart pone otra traba. El emperador había prohibido el ballet en la ópera, algo que Mozart ha introducido, aunque será el propio emperador quien, tras acudir al ensayo de la obra, algo que nunca había hecho, permita que se haga, aunque con posterioridad, y ya durante el estreno de la obra el emperador bosteza una vez, lo que supone que la obra tenga tan solo 9 representaciones. Por el contrario, Salieri escribe su siguiente ópera, que es alabada por el emperador como la más brillante escrita.
Esa misma noche, mientras Mozart se disponía a dar una fiesta, le informan de la muerte de su padre, surgiendo así su obra más oscura, Don Giovanni, que Salieri consiguió que se presentara en tan solamente 5 ocasiones, aunque él acudió en secreto a cada una de ellas, admirado por su perfección. Sabiendo que en el fondo de la obra latía el dolor de la muerte de su padre, Salieri idea una venganza. Disfrazado con una máscara similar a la que llevaba Leopold Mozart el día de la fiesta de disfraces, y vestido de ese modo le encarga una misa de requiem, entregándole a cambio una importante cantidad de dinero, haciendo que éste sienta que es su propio padre quien le hace el encargo. Salieri conseguirá así su gran venganza, acabará con Mozart y durante su funeral sonará Requiem, escrito por él mismo, pero que llevará el nombre de Salieri, ignorando todo el mundo su verdadera autoría. Mozart, enfermo y en una situación financiera penosa, se obsesiona con el encargo, aunque entonces un amigo suyo le sugiere que deje de trabajar para el emperador y la corte, que lo haga para el teatro popular, pensando que al pueblo le encantará si escribe un vodevil y que a cambio obtendrá la mitad de la recaudación. A partir de ese momento trabajará obsesivamente las 2 obras mientras le consume la enfermedad, siendo abandonado por Constance y su hijo. Finalmente se estrena La flauta mágica, que será en efecto un éxito, pero durante la cual Mozart se desmaya, siendo atendido por el propio Salieri, que lo acompañará hasta su casa, ayudándole en la redacción del Requiem. Regresa entonces Constance, que lo encuentra moribundo junto a Salieri, ante el que afirma que no permitirá que continúe con la obra, muriendo entonces este gran músico. Será enterrado en una fosa común, acudiendo a su entierro solo un puñado de personas, entre las que se encuentra el propio Salieri. Este le cuenta al padre Vogler que Dios le permitió vivir 32 años más obsesionado con su mediocridad y con el hecho de que Dios ni siquiera le permitiera colaborar con Mozart en su última obra, prefiriendo que éste muriera. Amadeus es una majestuosa adaptación de la Abeceda y alegórica obra teatral de Peter Shaffer, dirigida por el siempre interesante cineasta checo Milos Forman, quien empapa la historia de increíble atractivo visual lúdico y épico, con un magnífico dominio visual del tiempo narrativo, plasmado con acierto la funeasta y truncada vida de los 2 compositores enemigos, acérrimos, aunque tanto la obra como la cinta no son descripciones absolutamente fieles a la realidad y han sido creadas con propósitos dramáticos. Una fastuosa y envolvente puesta en escena compensa lo que se supone son inverosimilitudes y anacronismo, siendo narrada en flashback por un ya anciano Salieri, remembrando la pérdida, exquisitez y opulencia de sus días en la Viena del siglo XVIII. Amadeus cuenta también con la bendición y deslumbrantes interpretaciones a cargo del tristemente infravalorado por harto talento F. Murray Abraham, quien lograría acumular varios premios por su perfecta encarnación del trastornado e increíble Antonio Salieri, al igual que el joven Tom Hulce, luciendo como un excéntrico Mozart, cuyas magistrales composiciones se sienten a lo largo y ancho de este apoteósico film. ¿A ti qué te ha parecido esta gran historia? Si te ha gustado, déjamelo saber en los comentarios. ¿Qué opinas? ¿Qué te ha parecido? Y si te gustaría que te resuma alguna película en particular.